Estuve dirigiendo parte de las tareas de atención de los cientos de heridos graves que llegaban a la estación, muchos de los cuales fallecieron tendidos sobre ponchos en los fríos andenes. No pude evitar llenarme de recuerdos de los hospitales de campaña atiborrados de moribundos y mutilados después de las batallas de Tacna, Chorrillos y Miraflores. Recuerdo perfectamente que cerca de la medianoche del 24 de agosto, cuando estaba muy atareado cooperando en brindar algo de auxilio a estas víctimas de la guerra, escuché el silbato de un tren proveniente de Santiago. Me imaginé que el convoy era de uno de los tantos que habían arribado en los últimos días para retirar a los heridos y por ello permanecí en los andenes para colaborar en el embarque. Me quedé de una pieza cuando, momentos después de que el tren se detuvo entre una nube de vapor, del segundo vagón descendió el presidente José Manuel Balmaceda. Nunca se me olvidará su estampa. Su rostro estaba muy pálido y destacaba más que nunca su frondoso bigote. Vestía un capote negro, botas de montar y un sombrero tongo, también negro. Le acompañaban, entre otros oficiales, el coronel Castro y el teniente coronel Gándara, que ejercían en esos momentos como sus ayudantes personales. La escolta la integraban una compañía de infantería y 50 jinetes del cazadores. Momentos después llegó desde Viña del Mar el general Alcérreca, quien me pidió que le acompañara en mi calidad de ayudante en su reunión con el presidente. A ese encuentro, además del primer mandatario y el general, asistieron el coronel Castro y yo. El general Alcérreca le explicó a Balmaceda los pormenores de la batalla que habíamos perdido, haciéndole presente que varios jefes habían desertado y se habían pasado al bando contrario, con prácticamente la totalidad de las fuerzas bajo sus mandos. Me entristecí mucho al escuchar en el informe que se le daba a Balmaceda que los escuadrones húsares de la frontera, al mando del coronel Soto Aguilar, y húsares de Collipulli, al mando del sargento mayor Tulio Padilla, se habían pasado completos al bando congresista. Para evitar ser atacados por los revolucionarios, los traidores se sacaron las guerreras azules y luego de dar las vueltas se las pusieron al revés, quedando los Doormans con su forro blanco hacia afuera. De este modo, desde la distancia, sus chaquetas se veían del mismo color blanco invierno que usaban los congresistas, pudiendo acercarse hasta sus filas sin ser atacados. Se integraron a las filas enemigas y días después lucharían contra nosotros en Placilla. Aquí se aplicó claramente el dicho, darse vuelta la chaqueta, que significa cambiarse de bando. El general Alcérreca relató actos similares efectuados por un escuadrón completo de cazadores y por batallones de infantería, cuyos nombres me los oculta la lejanía del tiempo. El presidente escuchó la totalidad de la cuenta que le rindió el general sin emitir ningún comentario. Una vez que hubo terminado la exposición de Alcérreca, el presidente dijo, como pensando en voz alta, si hubiese estado aquí el general Velázquez, quizá el resultado habría sido mejor, pero está imposibilitado de caminar debido al accidente que sufrió hace unos días mientras dirigía unas maniobras. Alojaré aquí para ver qué acciones tomamos mañana, y usted, general, váyase a Quilpué para que reorganice las tropas y si se topa con el general Barbosa dígale que nos encontremos mañana a primera hora en Quilpué. Alcérreca, acatando la orden presidencial, pidió permiso para retirarse y me pidió que le acompañara. Fue en ese momento en que el presidente Balmaceda dijo, déjeme acá a Varela, por favor. Una vez que el comandante de la división Valparaíso se hubo retirado, el presidente me pidió que le buscara alojamiento para esa noche. Lo único que logré conseguirle fue el humilde dormitorio del jefe de estación. Allí, en una modesta cama y alumbrado por un par de velas, dejé al presidente de la República de Chile. En ese momento le dije, buenas noches señor presidente, respondiéndome, buenas noches José Miguel y, por favor, dile al coronel Castro que junto con el comandante Gándara se preocupen de las tropas que nos acompañan y tú busca gente de tu confianza para que me resguarde. Entendiendo de inmediato que Balmaceda desconfiaba de sus custodios, me preocupé de organizar una guardia de 30 hombres de mi mayor confianza, dentro de lo que podía escoger, y me quedé en vela toda la noche resguardando la modesta morada circunstancial del primer mandatario. De madrugada arribaron 2 trenes de Santiago con tropas de la División Concepción que se dirigían al puerto. Horas más tarde,
cuando faltaba poco para el crepúsculo matutino, los trenes venían vacíos de regreso del puerto y se detuvieron en Quillota por casi una hora para embarcar a los heridos que aún quedaban en los andenes. Cerca de las 7 de la mañana José Manuel Balmaceda salió del dormitorio del jefe de estación. Yo me encontraba al igual que durante toda la noche, a pocos pasos de esa habitación, en el andén que tenía un corredor con pilares de madera y techado con calamina. Al verme, Balmaceda me agradeció haber permanecido allí y me pidió que le acompañara a Quilpué, junto con la escolta que él traía y mis hombres. Sin haber desayunado, nos embarcamos en el tren que minutos después se puso en marcha hacia el lugar indicado, mientras caía una persistente lluvia. Pasando la estación El Sol, ya era posible observar desde las ventanillas del vagón a grupos de soldados en desorden que huían a través de los campos en dirección a Santiago. De reojo miraba al presidente, que iba sentado a mi lado, y notaba cómo fruncía su ceño. Sin embargo, no me hizo ninguna pregunta ni comentario y yo, por supuesto, guardé silencio. El panorama en Quilpué era más desolador que en Quillota, ya que por estar situado a un paso del campo de batalla, estaba copado de cadáveres insepultos, que correspondían a los heridos que habían logrado ser trasladados hasta allí y que habían fallecido desangrados. El oficial más antiguo que allí se encontraba era el general Barbosa, quien, según supe mucho tiempo después, fue nombrado en esa ocasión por el presidente como comandante en jefe, en reemplazo del general Velázquez que estaba imposibilitado en Santiago. El general Barbosa estaba acompañado de su estado mayor, entre los que recuerdo a su jefe, el coronel Ruiz, y a los coroneles Marzán, comandante de la caballería, Fuentes, a cargo de la artillería, Martínez, de la infantería, y León, de los ingenieros. Apenas bajamos del tren y luego de saludarlo, el general Barbosa le representó al presidente el riesgo que corría al llegar hasta este lugar. Balmaceda le replicó que su interés era continuar hasta Viña del Mar para observar la disposición de las tropas que, de acuerdo al plan trazado, mantendrían una línea de defensa desde las estribaciones orientales de los cerros hasta las alturas de Recreo. Su excelencia, le dijo, usted no puede seguir. Ni siquiera permanecer acá. Tiene que regresarse de inmediato a Santiago, porque desde hace un rato las tropas enemigas están llegando al puente Las Cucharas. Mire para los cerros y verá a sus avanzadas, le expresó con firmeza el general Barbosa. El presidente levantó la vista y observó los cerros, en los que ya era posible observar patrullas de la caballería enemiga. Ante esta complicada situación, Balmaceda desistió de su intento y se despidió con un fuerte apretón de manos del general y de cada uno de sus oficiales. Luego se dirigió hacia mí y me dio un fuerte abrazo, diciéndome, muchas gracias por todo José Miguel, veo que mi hermano no se equivocó contigo. Que el Supremo Hacedor te proteja. Se dio vuelta y custodiado por el coronel Castro y el comandante Gándara, además de la escolta, se dirigió hacia el tren. Era el 25 de agosto de 1891 y esa es mi última imagen del presidente Balmaceda. Apenas se fue el tren presidencial, se embarcó a todos los heridos en un segundo tren que permanecía en la estación, el que partió con destino a Santiago una media hora después que el convoy del primer mandatario. Ahora nos espera un largo camino, Varela, dijo el coronel Marzán, ordene a los oficiales que la caballería monte con todo su equipo y nos vamos hacia Valparaíso por el valle de Casablanca, ya que si nos vamos por el camino, nos harán pebre. Una vez en marcha, le consulté al coronel Marzán la razón de irnos al alto del puerto en vez de sumarnos a la línea de defensa establecida en Viña del Mar. Ya mi general le informó al presidente. Nos estamos trasladando hacia el puerto con todas las tropas que estaban en Viña. Así cortaremos cualquier intento de paso de los revolucionarios a Santiago a través del Camino Real, mientras que nuestras fuerzas desplegadas en Quillota harán lo propio si intentan continuar a la capital por este lado, me señaló el coronel en forma muy escueta. Nuestra marcha, bajo una intensa lluvia, nos permitió llegar a Valparaíso a través del Camino de los Placeres en las primeras horas del día 26, que amaneció absolutamente primaveral. En los precisos momentos en que ingresábamos a las primeras calles de Valparaíso,
iban saliendo de la ciudad varias unidades, siguiendo el antiguo camino real, para tomar posiciones en la meseta de Placilla. Eran en total unos 2000 hombres y unos 200 jinetes, entre los que pude distinguir al tercero de línea, 10º de línea, con una vanguardia de cazadores y una retaguardia de carabineros. No había desmontado aún, cuando divisé al coronel Marcial Pinto Agüero, jefe de Estado Mayor de la División Valparaíso, que mandaba el general Alcérreca. No pierda tiempo, desayune rápido, porque mi general Alcérreca le ordena que se presente ante él a la brevedad, me gritó desde la distancia el coronel Pinto. No alcancé desayuno, puesto que las cocinas de campaña ya habían sido desmontadas, y me dirigí de inmediato a la comandancia de armas de Valparaíso, presentándome ante el general Alcérreca. Usted y yo nos conocemos bastante y por eso le ordeno que se agregue a mi Estado Mayor como ayudante y secretario, desde ahora y hasta nueva orden, me dijo en tono sereno como era su costumbre. Desde ese momento quedé subordinado al jefe de Estado Mayor de la División Valparaíso, el coronel Pinto. Al mediodía del 26 de agosto fui testigo de la primera reunión que sostuvo el general Barbosa, en su calidad de comandante en jefe con sus comandantes de divisiones. Allí estaban el general Alcérreca, jefe de la División Valparaíso, el coronel Ramón Carballo, jefe de la División Coquimbo, el coronel García Videla, de la División Concepción y la División Santiago, representada por el coronel Ruiz, ya que en realidad se mantenía bajo el mando del general Barbosa. Allí se expuso el plan de defensa del Alto del Puerto, señalándose que desde las primeras horas del día se estaban desplazando las tropas hacia la meseta de la Placilla, llanura de unos 4 por 5 kilómetros que ofrecía bastantes seguridades para lograr la victoria. Se habló descarnadamente de las bajas sufridas en Concón, que por lo que recuerdo se redondearon en 4000 hombres, contando cerca de 2000 entre muertos y heridos y una cantidad muy similar de desertores, que según lo que se había podido averiguar no habían sido hechos prisioneros, sino que agregados a las fuerzas revolucionarias. De esta manera, dijo el general Barbosa, ahora ellos tienen cerca de 11.000 hombres en actitud de combatir y nosotros con suerte llegamos a los 10.500, contando las últimas unidades llegadas anoche desde Concepción. Se acordó establecer la línea de defensa en la Placilla, en dirección nororiente, con las espaldas hacia el mar y el frente de batalla orientado hacia el Camino Real. Entre muchas otras disposiciones de unidades, me vienen a la memoria los emplazamientos artilleros, quedando la artillería de la División Concepción al mando del comandante Fernández en el ala izquierda, la artillería de la División Santiago al mando del coronel Fuentes en el ala derecha, y la artillería de la División Valparaíso en las espaldas para hacer frente a los buques de la Marina. También recuerdo que la caballería debía situarse en la quebrada nororiente de la meseta de Placilla, junto al Camino Real, al igual que las reservas. Luego de esta reunión, a la que concurrí como secretario del Estado Mayor de la División Valparaíso, me fui a un pequeño patio de luz existente en el edificio de la Comandancia de Armas, donde completé las anotaciones tomadas durante el consejo y elaboré en un par de hojas de mi libreta el resumen de lo tratado. Minutos más tarde entregué copia de estos apuntes al coronel Pinto y luego logré conseguir una tortilla con chicharrones y una cebolla, los que me comí, mascada de uno y mascada del otro, ya que el hambre arreciaba, considerando que no había ingerido ningún alimento en casi 2 días, excepto un tacho de té que me había tomado la jornada anterior. Estaba terminando mi banquete, cuando fui advertido por mi asistente Castro, de que era requerido en el Estado Mayor. Al presentarme en la oficina en que estaban sus oficiales, se me ordenó embalar toda la documentación reunida hasta el momento y enviarla a resguardo donde estimara más conveniente, informando posteriormente al coronel Pinto del lugar en que había quedado. No fue tarea difícil, con la ayuda de un par de capitanes y unos tenientes, guardar los oficios, memorandos y comunicaciones breves, lo mismo que los telegramas enviados y llegados, los que quedaron embalados en 8 cajones fruteros. El problema residía ahora en el lugar en que los dejaría a resguardo, lo cual me complicaba bastante, ya que no conocía casi nada Valparaíso.
Buscando por todos lados y con la ayuda de un teniente que era porteño, dejamos los cajones muy ocultos en la residencia de una tía del oficial, que se ubicaba frente a la iglesia de la Matriz. Terminado este trámite, que nos llevó un par de horas, volví al cuartel general, encontrándome que ya había sido evacuado y quedaban solo algunos soldados que recogían los últimos implementos. Uno de ellos me dijo: mi comandante, si usted es el comandante Varela, mi coronel Pinto le dejó dicho que se fuera para el Alto del Puerto. Así, junto a mi asistente, el cabo Castro, con varios días sin cambiarnos ropa, casi sin haber comido ni dormido en 3 días, iniciamos al atardecer del 26 de agosto la cabalgata hacia el Alto del Puerto, específicamente a la Placilla, a unos 8 kilómetros de Valparaíso. El estado en que me encontraba me hacía recordar aquellos días de la Guerra del Norte, aunque tenía 10 años más que entonces y el aguante no era el mismo. Llegamos casi a la medianoche a la Placilla, que no era más que un pequeño poblado ubicado en el extremo nororiente de la planicie del mismo nombre. En una pequeña casa de adobe se había instalado el cuartel general del ejército presidencial. A esa hora la mayoría de las tropas dormía, protegida por una gran guardia integrada por infantes y jinetes. En pocos minutos desmonté frente a las casas y me enteré de que el coronel Pinto estaba inspeccionando la instalación de las baterías en el extremo poniente, aquellas que resguardaban las posiciones hacia el mar. Tardé una media hora en llegar hasta ese sitio, del cual se contemplaba toda la bahía de Valparaíso y algunas luces de los faroles del alumbrado de las calles. Como espectáculo era muy bonito, lo que me hizo olvidar por unos segundos la crítica situación en que nos encontrábamos. Me presenté ante el coronel jefe del Estado Mayor de la División Valparaíso y le informé del lugar en que había sido ocultada la documentación de la división, entregándole un papel con la dirección y el nombre de la mujer que era la dueña de la casa. El coronel Marcial Pinto guardó la hoja de libreta de apuntes en uno de sus bolsillos y luego me ordenó que me fuera a descansar y que nos reuniéramos a las 8 de la mañana en la casa que ocupaba el general Barbosa. Regresamos con Castro hacia la parte baja de la placilla y tratamos de encontrar alojamiento en alguna de las casitas aledañas al cuartel general, pero como nos fue imposible por la hora, desencillamos los caballos y los dejamos asegurados a una vara y luego, junto a nuestras cabalgaduras, extendimos los ponchos y nos dormimos. Despertamos como a las 6 de la mañana absolutamente mojados, ya que estaba cayendo una densa llovizna sobre la zona. Con suerte me tomé un jarro de café y un par de galletas de marinero que conseguí con unos oficiales y luego de un aseo que me hice en un arroyuelo que corría tras las casas, cambié mi ropa interior, camisa y calcetas, botándolas sucias, ya que presentía que mientras menos cosas anduviera cargando sería mejor. La reunión se efectuó a la hora prevista, con la asistencia de los generales Barbosa y Alcérreca, los comandantes de divisiones y los estados mayores respectivos. Se nos informó que las tropas congresistas venían avanzando por la parte oriental de la cadena de cerros que rodea Valparaíso y que lo más probable es que estuvieran tomando posiciones frente a nosotros al atardecer. Se revisaron los planes de batalla, se hicieron algunos ajustes menores y se puso mucho énfasis en el bombardeo que sufriríamos de los buques de la escuadra sublevada, que según se había podido observar, estaban ya en posiciones entre Laguna Verde y Barón. Se indicó que Valparaíso estaba bajo control de 2 batallones nuestros a cargo del orden y que a ellos se habían sumado durante la noche los voluntarios de las compañías de bomberos de Valparaíso, que habían sido armados. Supe asimismo que, por razones inexplicables, varios regimientos de las tropas revolucionarias estaban a la altura de las salinas, pero que se desconocía la razón por la cual habían detenido su marcha hacia Valparaíso. Después de estas y muchas más consideraciones que he olvidado, se dio por terminado el consejo y abandonamos la casona. Debí esperar alrededor de 1 hora en las afueras, ya que el general Alcérreca y el coronel Pinto continuaron la reunión con el general Barbosa. Cuando mis jefes salieron, hice con ellos un largo recorrido por todas las posiciones, revisando el estado de las tropas, de su armamento y repasando con los oficiales a cargo de ellas las instrucciones recibidas. De esta forma nos dieron las 4 o 5 de la tarde. A esa hora, el general Alcérreca,
mostrando un bosquecillo de bouldos y eucaliptos que había hacia el lado sur de la placilla, dijo que allí nos instalaríamos en forma definitiva. Aunque ya estaba por oscurecer, aún no habíamos almorzado, así que aprovechando una fogata junto al coronel Pinto, otros de sus ayudantes y nuestros ordenanzas, asamos unas papas y unos trozos de carne. De algún lado salieron unos panes amasados y de otro una botella de vino tinto. Fue la última comida en muchos días. Luego se ordenó pasar al reposo, ya que al día siguiente la diana era a las 5 de la mañana. Me acomodé en una tienda de campaña de los oficiales del Estado Mayor de la División Valparaíso. Sin embargo, el nerviosismo me impedía dormir, por lo que me levanté y fui a cepillar a Aguijón, que pastaba con toda tranquilidad, ya que la zona estaba muy verde dada la estación de lluvias. Después de permanecer una media hora con mi caballo y de haberme fumado un par de cigarros, me fui a dormir. Así estaba terminando el día 27 de agosto, víspera de la batalla final. El 28 de agosto de 1891 amaneció lleno de nubes oscuras que hacían presagiar lluvias. Tal como se había ordenado, a las 5 de la mañana, con el cabo Castro, estábamos tomando un tacho de café acompañado de un par de galletas de campo. Media hora después salimos en columna siguiendo al general Alcérreca, que se dirigía a revistar las tropas de su división. Yo diría que tipo 6 de la mañana todo el ejército estaba desayunado, equipado y listo para entrar en acción. En ese momento los batallones comenzaron a tomar las posiciones designadas con anterioridad. El ejército adversario ya era visible, pues durante la noche se había apostado hacia el norte de la placilla. Eran instantes de indescriptible tensión. Recuerdo que fue entonces cuando verifiqué mi armamento. Revisé que mi sable Chatellerault estuviera bien afianzado, que mi revólver Gallen tuviera su carga completa de munición y después mi carabina Winchester, para la que tenía 12 tiros en su cargador y cerca de 200 tiros en una canana. Aproveché igualmente de revisar cincha, cabezada, estribos y bridas de mi caballo, acariciando al noble bruto en el que llevaba cabalgando casi 6 años por todo el sur y ahora en estas tierras. Serían como las 7:15 cuando la artillería del comandante Fuentes abrió los fuegos contra las tropas congresistas que iniciaron el avance hacia nuestras posiciones. Desde donde nos hallábamos con el general Alcérreca vimos que, apenas comenzaron a caer nuestros proyectiles de artillería en las posiciones adversarias, los revolucionarios iniciaron la carga en batallones en formación de guerrillas, a la vez que su artillería empezaba a bombardearnos. A partir de ese momento, el general Barbosa comenzó a recorrer toda la extensa posición, animando a las tropas para el combate que ya se había iniciado con gran violencia. Recuerdo que montaba un brioso caballo bayo, vestía su uniforme de gala y era acompañado en todo momento por 3 ayudantes. Lo divisé en 2 o 3 oportunidades y estuve al lado suyo cuando se acercó al general Alcérreca, dándole instrucciones respecto a los movimientos de unidades para parar los avances de los soldados revolucionarios que se hacían muy fuertes en nuestra ala izquierda. Serían cerca de las 9 de la mañana cuando el flanco izquierdo del enemigo empezó a ceder y las tropas congresistas retrocedieron desordenadamente hacia el norte. Sin embargo, fueron reforzados con un par de batallones de infantería y redoblaron sus ataques con inusitada fuerza, recuperando el terreno perdido e incluso avanzando un par de cuadras más hacia nuestras posiciones. Como a las 10 de la mañana la situación era muy incierta, porque con la experiencia que me daba haber estado en grandes batallas como las de Tacna, Chorrillos y Miraflores, me daba cuenta de que en esos momentos era imposible vaticinar ningún resultado. Ambos ejércitos se batían furiosamente, pero en forma muy pareja. Ya nuestro campo estaba por todas partes lleno de muertos y heridos, resultado del fuego de fusilería y de los proyectiles de artillería. Cerca de las 10:30, pudimos observar con profunda tristeza e ira cómo unidades completas de nuestro ejército comenzaron a avanzar hacia las tropas revolucionarias llevando sus fusiles en alto tomados con ambas manos. Eran recibidos con gritos de júbilo y abrazos e inmediatamente se sumaban a las filas congresistas y comenzaban a disparar contra los que hasta hace unos minutos éramos sus camaradas. Fui testigo, estando al lado del general Alcérreca,
cuando desertó en forma completa la reserva, integrada por 4 batallones de infantería y 2 escuadrones de cazadores. El jefe de la división de reserva era el coronel Valenzuela, quien encabezó la deserción. Fue en esos momentos en que cayó muerto el comandante de las baterías de artillería, que habían quedado desguarnecidas, ya que los infantes que las protegían habían desertado tras el coronel Valenzuela. Para evitar que la artillería fuera tomada por el enemigo, el general Barbosa llegó al galope tendido, sumándosele el general Alcérreca y, por supuesto, yo al igual que los otros ayudantes de los jefes. Las balas llovían sobre nosotros y fue en esos momentos en que el cabo Castro, mi fiel ordenanza, cayó muerto fulminado de un tiro que le impactó en el rostro. No tuve tiempo de nada, solo rogué por su alma, porque por todos lados estábamos siendo rodeados de soldados de la infantería adversaria que trataban de dar de baja a nuestros generales. Antes de las 11 de la mañana ya había caído nuestra ala izquierda, completamente destrozada por el ímpetu del avance enemigo. Barbosa y Alcérreca intentaban reorganizar las fuerzas y cuando galopábamos en dirección poniente, mi jefe, el general Alcérreca, fue alcanzado por un proyectil en el brazo derecho y otro en el estómago, quedando doblado sobre el cuello de su caballo. Tomé las bridas de su cabalgadura y al galope emprendí la carrera hacia una de las ambulancias situada en el extremo sur de la placilla, donde había unas 2 o 3 casitas de barro. Iba muy mal herido y cuando en la ambulancia lo desmontaron de su caballo y lo tendieron en una angarilla, con su serena altivez de siempre me dio las gracias y me pidió que volviera donde se encontraba el general Barbosa y me pusiera a sus órdenes. En medio de las explosiones de las granadas de artillería y de los zumbidos de miles de proyectiles de fusiles y carabinas, galopé junto a algunos capitanes y tenientes hacia el ala izquierda, reuniéndonos unos 10 minutos después con el general Barbosa, que seguía dirigiendo las acciones, sable en mano. Me sentía muy mal por la mortandad que se estaba produciendo entre hermanos, por la muerte de mi asistente y por la forma en que dejamos muy mal herido a mi jefe, el general Alcérreca. En esos momentos sentí que un comandante gritó: «Mi general, ahí viene la caballería a ayudarnos». Todos miramos hacia el camino real y vimos a 2 escuadrones de caballería que avanzaban ordenadamente hacia nosotros. Uno de los coroneles comenzó a gritarles que se apuraran, haciéndoles señas con las manos para que clavaran espolines y galoparan hacia donde nos hallábamos. Pero siguieron al paso. Cuando estaban a unos 200 metros de nosotros comenzaron a galopar. Al acortarse la distancia vimos con estupor que eran los escuadrones del húsares y del cazadores que habían desertado antes de la batalla, que avanzaban al mando del sargento mayor Tulio Padilla. Ya era tarde cuando comprendimos que no venían a ayudarnos y, por el contrario, venían a atacarnos. El general Barbosa se encolerizó y mostrándoles su sable les gritaba: «Traidores, cobardes. Vengan a pelear como hombres». En pocos segundos estábamos envueltos por la masa de jinetes enemigos, seguidos por infantería revolucionaria, que acometían con una fuerza y saña increíbles. Barbosa recibió un par de disparos en el estómago y pecho y cayó de su caballo. Nosotros tratamos de ir en su auxilio, pero fuimos rodeados por decenas de enemigos. Mientras peleábamos con todas nuestras energías pudimos ver cómo la soldadesca se había abalanzado sobre el general Barbosa, que yacía herido sobre la hierba, y lo comenzaron a destrozar a bayonetazos y sablazos. La sed de venganza de quienes nos tenían rodeados los hizo abandonarnos como presa y se lanzaron a la carrera hacia el tumulto que estaba descuartizando al general, lo cual nos permitió retirarnos hacia el costado sur de la placilla. Alcancé a ver, mirando hacia atrás mientras galopaba, la cabeza del general Barbosa paseada por un jinete que la llevaba ensartada en un sable, ondeando al viento la típica barba blanca de nuestro general. Los enemigos, al ver que 3 o 4 oficiales tratábamos de escabullirnos, se lanzaron en nuestra persecución. Ante eso nos dividimos en distintas direcciones y galopamos a la mayor velocidad que podían nuestros caballos. El ruido de los disparos, los gritos de los heridos y los cañonazos de la artillería me parecían una pesadilla, pero seguía al galope tendido, sin darme cuenta de que iba solo. No sé si los otros oficiales cayeron bajo la lluvia de balas.
El hecho es que logré meterme en un bosque bastante espeso que daba hacia la aldea de la Placilla y allí desmonté para dejar que Aguijón se repusiera en algo de la tremenda fatiga que tenía. Me di cuenta de que me quedaban solamente 10 tiros en la canana y ninguno en la carabina. Recargué la carabina, revisé mi revólver y luego de unos minutos monté otra vez, para intentar llegar al sector de las ambulancias en que se encontraba el general Alcérreca. Me fui al trote, bordeando la quebrada y ocultándome en la vegetación. De pronto escuché muchos gritos y disparos. Desmonté y me acerqué a mirar hacia la planicie viendo a unos 100 metros la ambulancia, que estaba rodeada por soldados enemigos que disparaban desde todas las direcciones en contra de la veintena de soldados que la resguardaban. Volví a montar y al galope hice un rodeo y llegué por la parte sur a las tiendas de la ambulancia, para tratar de sumarme a la defensa. Disparé sin desperdiciar ninguno de los 10 tiros que tenía en la carabina y luego seguí disparando con mi revólver hasta agotar la munición que tenía en el tambor y otros 20 tiros que guardaba en la cartuchera. Las tropas revolucionarias estaban ebrias de venganza y como en esos momentos no éramos más de 10 los que seguíamos resistiendo, pronto coparon la ambulancia. A esas alturas yo estaba combatiendo desde mi caballo solo con mi sable, ya que no tenía más municiones. De pronto me vi rodeado por unos 6 soldados de infantería que me atacaban con sus bayonetas. Yo daba sablazos con desesperación a diestra y siniestra, poniendo el máximo de las fuerzas que me quedaban en cada golpe. De pronto sentí algo caliente en mi costado izquierdo e instintivamente apreté los espolines a Aguijón, para que avanzara por sobre los atacantes. Al llevar la vista al lado izquierdo alcancé a ver cuando un soldado, de bigotes pequeños y sin kepí, retiraba sonriendo su fusil tras haberme enterrado la bayoneta. Casi simultáneamente se formó un grupo que daba gritos de victoria y pude ver cómo estaban destrozando al general Alcérreca, a quien habían sacado de su lecho de herido, al igual como lo habían hecho con el coronel Robles en Pozo Almonte al inicio de esta guerra. El descuartizamiento del general herido distrajo a los enemigos que me rodeaban, lo que aproveché para romper a pechazos su cerco. Cuando había logrado galopar unos 50 metros hacia el lugar en que aún se veían algunas compañías nuestras combatiendo desorganizadamente, mi noble caballo Aguijón cayó fulminado a tierra, producto de 2 o 3 disparos. Me puse de pie como pude, saqué la vaina del sable de la silla y comencé a correr hacia el lugar en que aún se divisaba aparte de mi ejército, unos 400 metros hacia el sur-oriente. Creo que alcancé a correr más o menos unas 2 cuadras en medio de la granizada de balas que me disparaban. De pronto me encontré con un gran tronco caído y cuando me aprestaba a sortearlo me fui de bruces al suelo. Pensé que había sido alcanzado por una bala y me quedé tendido boca abajo, casi sin poder moverme.